Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro con la Santa Palabra de Dios. Hoy es domingo, Día del Señor, y compartimos precisamente en esta hermosa jornada, para gloria de Dios y bendición de cada uno de nosotros, el tema muy importante, el tema de la muerte. De nuestras antítesis número 257. Le pedimos a el Padre Eterno, en el bendito nombre de Jesús, en la comunión del Espíritu Santo, que con los ruegos de Mamita María y San José, por la gran misericordia de Dios, nos conceda no solamente reflexionar el tema de la muerte, sino tener una actitud correcta hacia la muerte. Bendito Dios, te damos las gracias por cada una de las 31 comunidades de Cristo María, y que este mensaje llegue a todo El Salvador y a todo el mundo entero. Que a partir de ahora, te lo suplicamos, nuestra actitud hacia la vida y hacia la muerte sea tal como tú mismo lo miras. Danos la gracia de empezar la mejor etapa de nuestra historia. Sellamos este lugar, la transmisión, sellamos a cada uno de los hermanos y hermanas que comparten esta hermosa reflexión con la sangre preciosa de Jesús, con el manto purísimo de María Santísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Había un señor llamado Epicuro, lo han de haber oído escuchar. Es un filósofo griego que muere en el año 270. Él decía: ¿para qué preocuparnos de la muerte? Los vivos no tienen por qué preocuparse de eso. Y los muertos, ¿para qué se van a preocupar si ya están muertos? Mire la filosofía griega del año 270. Y si avanzamos un poquito, en el año 132 a.C., el libro del Eclesiástico va a decir: los que están disfrutando de la vida, de la comodidad de los placeres, que amarga les resulta la muerte, porque están en plena producción. Pero los que ya no tienen nada, decrépitos, pobres, llenos de deudas, para ellos qué dulce es la muerte. En el año 132 a.C., la muerte era vista, depende de cómo estaba la persona. Si había abundancia, era una pena morirse. Si estaba muy mal, qué bueno que venga la muerte. Pero tendremos que llegar hasta nuestro Señor Jesús para que nos explique, nos aclare cómo se tiene que ver la muerte. Escuche un texto que nos tiene que cambiar nuestra manera de pensar. En el capítulo 16 de San Mateo, versículo 28, dice el Señor: yo les aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Palabra del Señor. Epicuro decía que para qué preocuparse de eso, simplemente la ignoraba. Eclesiástico dice: depende si tienes dinero o no tienes dinero. Jesús dice: con la mirada puesta en el reino, la muerte tiene que saborearse, disfrutarse. Mire el cambio total de forma de pensar. Con la mirada puesta ¿en qué? En el reino. Muy bien. Y la doctrina cristiana católica va a avanzar en esa misma dinámica. En el año 1582 muere Santa Teresa de Ávila, la doctora. Ella pronunciaba, sobre todo en la última etapa de su vida muy enferma, más de 50 veces al día: Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. Y lo andaba repitiendo a cada momento: Señor, ¿me quiere llevar? Hágase tu voluntad. Ha cambiado la forma de pensar. Y un poquito más adelante, en 1607, Santa María Magdalena de Pazzi, Santa Magdalena de Pazzi, ya en la última etapa, llagada, sufriendo muchísimo, estigmatizada, ella decía: morir
Sufrir y no desear la muerte. Sufrir y no desear la muerte. Ella misma decía, qué lindo es acoger tu divina voluntad. Y lo repetía a cada momento. Estaba muy llagada, sabía que se iba a morir, pero sabía que era la voluntad de Dios. Y ella decía, qué lindo es hacer la voluntad de Dios, morirse de esta manera. La actitud del cristiano ha cambiado a partir de Jesús. Eso es lo que tenemos que ver también nosotros ahora. Cómo enfrentar la vida y cómo enfrentar la muerte. Queridos hermanos y hermanas, a partir de este encuentro, nuestra vida tiene que cambiar, definitivamente. Vamos a un recorrido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Lo primero que vamos a compartir, la presencia de la muerte. Es algo que no vamos a evitar, nos preocupemos o no. La primera gran idea, la experiencia de la muerte. Todos, lo entiendan o no lo entiendan, en el Antiguo Testamento tienen experiencia de la muerte. Lo que no saben es cómo explicarla. Veamos un texto, la Segunda de Reyes, en el capítulo 20, versículo 3, una historia bastante conocida. La enfermedad y la curación del rey Ezequías. Cuando le anuncian que va a morir, ¿qué hizo? Era un hombre bueno, se había sacado buena nota. Pero mire lo que pasó. Ezequías volvió la cara a la pared y oró a Yahvé. Ah, Yahvé, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y un corazón íntegro, haciendo lo recto a tus ojos. Y Ezequías lloró deshecho en lágrimas. Palabra de Dios. Este hombre había caminado bastante bien. ¡Qué bueno! Y sin embargo, no tenía una actitud correcta hacia la muerte. Cuando le anuncian que se va a morir, se puede llorar. Y comienza a recordarle a Dios, pero si ha sido buena gente, ¿por qué me tengo que morir? Uno piensa, ¿qué formación tenía este gran rey? Era un hombre bueno. Y conocemos la historia. Dios hizo algo que solamente Dios puede hacer. Le prolongó 15 años más la vida. Se había sacado buena nota. Estaba listo para subir. En esos 15 años hizo lo incorrecto y se perdió. Esto ya nos enseña de entrada. La actitud ante la muerte tiene que ser, hágase tu voluntad. ¿Para qué llorar? Si de todas maneras nos vamos a morir. Ezequías se murió. Y qué pena, lloró porque no se quería morir, buena nota, y en los días que le dio el Señor, 15 años, se perdió. La actitud, experiencia de la muerte, lloremos o no lloremos. Job, por el contrario, no llora por morirse, la llama, y la llama a gritos. Veamos el libro de Job un poquito. En el capítulo 6, versículo 9, está decepcionado de la vida, en la otra actitud, que tenga a bien aplastarme, dejarme de su mano y rematarme. Tendría al menos un consuelo, torturado sin piedad. Vemos aquí una escena muy dramática. Y fíjese cuál era la esperanza, morirse, lo dice el versículo anterior. Ojalá se cumpla mi deseo y Dios responda a mi esperanza. La esperanza de Job es morirse porque ya no soporta esta vida. La está llamando, suplicando que le mande la muerte, pero no por amor, no por virtud, sino por decepción. Formas equivocadas de enfrentar la vida y la muerte. En ambos casos sí hay una experiencia de la muerte. Hoy celebramos a San Benigno, mártir, en el año 303. Recordemos a Diocleciano. Están persiguiendo a la iglesia cristiana. Este Benigno, obispo de Todi, una de las primeras ciudades cristianas de Europa, este hombre se dedica a hacer obra de misericordia.
a recoger los cadáveres, a ayudar a los pobres, evangelizar. Él sabe que en esa persecución de Diocleciano le va a ir mal. Pero qué interesante ya la actitud de San Benigno que celebramos este día. Sabe que va a morir, pero no le importa, quiere morir haciendo el bien. Para él está saboreando con anticipación la muerte. Sabe que a través de eso va a alcanzar la vida eterna. Y en el año 303 le cortaron la cabeza. Hoy es San Benigno. Esto nos tiene que enseñar cuál tiene que ser la actitud, no la de Ezequías, no la de Job, la de San Benigno. El más allá de la muerte. ¿Qué hay más allá? Si vemos un poquito los salmos. El Salmo 39, 14. Este salmo se llama pequeñez del hombre ante Dios. Esa es una actitud fundamental. Cuando yo me creo Dios, me equivoqué, voy a perder. Voy a sentir que yo puedo dominar la vida y la muerte y me voy a enfrentar con eso. El Señor Jesús le dice a María Valtorta, mística del siglo XIX, anda repitiendo todo el día, no soy Dios, no soy Dios, no soy Dios, yo no soy Dios, la vida no es Dios, las personas no son Dios, los animales no son Dios, pero repítelo día y noche y haz que otros lo repitan. La vida no es Dios, la muerte no es Dios, las cosas no son Dios, las personas no son Dios, repítelo día y noche y enséñalo. Porque por no repetir eso, pensamos que podemos disponer de la vida y de la muerte. El único Dios, se lo dice Jesús, el único Dios es el Creador, el Salvador. Retira tu mirada, dame respiro, antes de que me vaya y ya no exista. Repito lo que dice el texto. Retira tu mirada. ¿Quién habla? Habla el hombre, el salmista, a Dios. Dame respiro antes de que me vaya y ya no exista. Le está pidiendo nada más un respiro. Es lo último. Cuando los condenados a muerte los van a fusilar, etc., ¿cuál es su último deseo? Aquí hay un último deseo. Dame respiro. Quiero saborear el olor del mundo porque ya me voy. ¿Para qué? Claramente el salmista no tiene ni idea de lo que le espera al otro lado. Es muchísimo mejor. Aire totalmente puro. Aquí respira y se intoxica. Bueno, de todas maneras se va a morir. Retira tu mirada. Sí, retirar la mirada es, ya no nos vamos a ver. Me voy a perder para siempre de tu mirada. El salmista no tiene idea lo que pasa al otro lado. Dame un respiro, es lo único que te pido. Antes de que me vaya y ya no exista. Para el salmista en la muerte se acabó todo. Fijémonos una cosa. El concepto de la vida y de la muerte no es lo mismo en la Biblia que en los pueblos paganos. Los pueblos paganos, por ejemplo, el pueblo egipcio, para ellos la vida importante era la del otro lado, no esta. Despreciaban esta vida. ¿Usted se fija por qué las momias de Egipto tienen el montón de oro, plata, utensilios para la otra vida? Estaban deseando morirse, pero para ellos, tipo Epicuro, esta vida no valía la pena. La despreciaban. Había que irse, prepararlo mejor. Trabajaban para irse en una tumba llena de oro, porque para ellos la otra vida sí valía la pena. Esta no. Ese no es concepto bíblico. Esta vida vale la pena, como preparación para la otra. Claro que aquella es mejor, pero esta vida es totalmente necesaria. El pueblo de Israel le va a costar avanzar en esto y va a mantener un montón de anécdotas acerca de la muerte, pero porque mantiene el valor de la vida y con una esperanza de una vida eterna. Esto hay que tenerlo bien claro para no equivocarnos. El difunto ya no existe más, pero poco a poco va a ir avanzando. El culto a los muertos. Este es un problema gravísimo. En la segunda de Samuel, libro segundo de Samuel, vamos a encontrar en el capítulo 3, versículo 31. Conservan el luto, los gestos de dolor. Veamos. 3:31. Dijo David a Joab y a todo el ejército que lo acompañaba: rasguen sus vestidos, cíñanse los sacos y lloren por Abner, el rey David,
iba detrás de las andas. Palabra de Dios. Se ha muerto un gran general. Órdenes de David a Joab, que era el general en el momento, y a todo el ejército. Rasguen sus vestidos. Se rompían. Cuando había un luto, se partían en dos la túnica. Señal de dolor, de duelo. Esa vida había terminado. Cíñanse los sacos. Cámbiense ropa fina por ropa burda, en señal de dolor por haber perdido a un gran amigo. Lloren. 3 gestos: rasgar los vestidos, cambiarse de ropa y llorar. El pueblo de Israel va a continuar estas dinámicas. Y esto es muy importante porque el pueblo de Israel no tuvo el culto a los muertos que había en los pueblos cananeos, pero sí conservaba estas cosas. Había luto, dolor, ritual, horror a los cadáveres en sepultura. Recordamos a Tobías cómo allá en Nínive estaba sepultando los cuerpos, y muchos santos lo han hecho. El cuidado de las tumbas. ¿De dónde viene eso? Antiquísimo, porque tenían gran respeto, amor por los difuntos. Las comidas funerarias. Era algo muy especial. Cuando uno estudia esto se da cuenta de que muchas cosas de esas todavía están entre nosotros. Comidas funerarias. Iban a comer en honor de el difunto. Y hacían un banquete recordando y ponían a platicarse de lo que había pasado. Las ofrendas. Ya habían ofrendas. Precisamente para recordar, de ahí viene la costumbre de las flores, pero también dejaban ofrendas monetarias, etc. En recuerdo, porque esa persona, ya va avanzando la idea, está viva. Y hay que hacer oraciones, ofrendas. Todo esto es el culto que va a permanecer en el pueblo de Israel. No le dio culto a la muerte, sino a los muertos. Recordar a los muertos. Porque recordemos que está prohibido precisamente invocar a los muertos. Eso lo encontramos en el libro de Levítico, en el 19, en el 18, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, aparece prohibido el culto a los muertos, los nigromantes. Aparte de aquella escena del libro de Samuel, cuando Saúl invocó a Samuel, Saúl que acababa de morir. Pero ese está prohibido. No había culto a los muertos. ¿De dónde sacan? Algunos pueblos, no los vamos a mencionar, son vecinos nuestros. ¿De dónde sacan? Hasta el pan de los muertos. Altares a los muertos. Eso está prohibido. Los altares son para Dios, no para los muertos. Todo esto que se está metiendo en nuestro país, por aquí en alguna colonia ya aparecen altares a la Santa Muerte. Si es nada más es un tránsito. No es ninguna persona. No puede ser un Dios. Estamos cayendo en la idolatría por falta de una buena evangelización. El culto a los muertos. Pasemos ahora la muerte, destino de todos los hombres. Por más que lo querramos evitar, todos vamos a estar ahí. En la Primera de Reyes, en el capítulo 2:2. Testamento y muerte del rey David. Aún David, con todo lo grande que era, sí, se murió también. Yo emprendo el camino de todos. Ten valor y sé hombre. Guarda lo que Yahvé tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, sentencias e instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés. Así tendrás éxito en cuanto emprendas, según todo lo que te aconsejo. Palabra de Dios. Hermoso. Las últimas palabras del rey David. Claro, le quedaba el reino. Sí, pero los consejos eran necesarios. Guarda los preceptos de la ley. ¿Qué pasó con Salomón? El hombre más sabio de la tierra se perdió. Porque no guardó los preceptos. Eran las indicaciones de un difunto. Y las indicaciones del difunto se respetan. Es interesante. Se olvidó de las indicaciones y se perdió. El pueblo de Israel se partió en pedazos.
por el hombre más sabio, sí, pero no supo guardar el testamento espiritual de su padre. Interesante. La muerte, destino de los hombres. Aún el rey David se va a morir. Cuando Jacob muere, lo dice el libro del Génesis capítulo 49, Jacob muere, empieza a dar indicaciones. ¿Y qué pasa en el 50? José, el hijo, comienza a llorar sobre el cadáver de Jacob. Era lo normal. Pero lo más importante eran las indicaciones. La preocupación de la muerte. Los salmos nos van a hablar de eso precisamente. El Salmo 49 se llama vanidad de las riquezas. ¿De qué disfrutamos en la vida? Normalmente de vanidades. Muchas hermanas parecen arbolitos de Navidad, se ponen, y no solo hermanas, también hermanos, se ponen anillos, esclavas, pulseras, aritos, guinda, un montón de cadenas, hasta en los pies, en los tobillos andan cadenitas. Vanidad. Eso es, lo dice el enemigo, el demonio, es el deporte favorito de Satanás. ¿Para qué sirve eso para el otro lado? Para nada. Cuando las momias de Egipto han sido descubiertas, lo primero que hacen es robarse todo el oro que estaba ahí. ¿Le sirvió para la otra vida? No, para nada. Igual nosotros. Estamos repitiendo la forma de pensar de los egipcios, la forma de pensar de los pueblos cananeos, consultando a la Santa Muerte. Eso es espiritismo, está prohibido. Salmo 49:15 va a decir, como ovejas son llevadas al Seol, los pastorea la muerte, van derechos a la tumba. Su imagen se desvanece, el Sheol es su mansión. ¿Y qué era el Sheol? Un lugar, para ellos era un agujero lleno de oscuridad, donde simplemente desaparecía toda existencia. Ya no le podían cantar a Dios, alabar a Dios, que es lo más hermoso que puede hacer una criatura, alabar a Dios. Simplemente se terminó todo. El concepto muy primitivo acerca de la muerte. Pero tienen claro, todos se mueren. Se mueren hasta los reyes. Acabamos de ver al rey David, un grande, y sin embargo se muere. Se mueren los ricos, se mueren los pobres, se mueren los reyes, se mueren los plebeyos, se mueren todos. Es la experiencia que tiene el pueblo de Israel. Pasemos ahora a otra sección, sentido de la muerte. Lo que vimos anteriormente era la presencia de la muerte. Si hay presencia. Todo el mundo está claro en eso. Pero ahora, ¿qué sentido tiene? Porque el pueblo de Israel se plantea, ¿para qué sirve la muerte? ¿Por qué nos tenemos que morir? ¿Por qué se mueren los ricos y se mueren los pobres? ¿Por qué se mueren los buenos y se mueren los malos? Al final todos se mueren. ¿Cuál es la diferencia? Son cosas que se plantea el pueblo de Israel. También nosotros ahora, la gente pregunta, ¿y por qué por el COVID se están muriendo niños buenos? ¿Qué culpa tienen ellos? O en un accidente, en una balacera, etcétera. ¿Qué le vamos a responder a esta gente que cuestiona, yo no creo en Dios porque si Dios existiera y Dios es amor, ¿por qué se mueren los buenos? Hoy estamos haciendo las mismas preguntas. ¿Qué vamos a responder? El libro de Ezequiel 18:20 va a responder, va a aclarar. Recordemos, esto estamos hablando en el año 580 a.C. Dice Ezequiel 18:20, el que peque es quien morirá. El hijo no cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la culpa de su hijo. Al justo se le tendrá en cuenta su justicia, y al malvado su maldad. Palabra de Dios. ¿Cómo entendemos el texto? Es clarísimo, cada quien va a dar cuenta de lo suyo. Personalmente, cómo nos portamos y cómo nos portamos con relación a los demás. Porque más adelante el libro de Ezequiel va a decir, te puse de centinela. No avisaste a tus hijos, no avisaste a tus hermanos. Ellos se perdieron, la cuenta es tuya. Claro que nos salvamos de una manera personal,
pero en relación con los demás. ¿Cómo me he comportado con los demás? Es una cuenta tremenda. Y lo más impresionante que sabemos ahora, nada hasta de la palabra ociosa vamos a dar cuenta. Eso está en los evangelios, en el capítulo 10 y 12 de San Mateo. Hasta de la palabra ociosa, dice el texto. Entonces, ¿cómo tratamos a los demás? Inmediatamente Jesús, que está conectado a todos nosotros, están anotando cada palabra, cada gesto en contra de. Y nos van a pedir cuenta y pensemos qué cuentota la que vamos a dar. Esto es para tener claro el origen de la muerte. Esto viene desde el principio. Recordamos Génesis 3:14, la caída de Adán y Eva produjo la muerte. Queridos hermanos, en el plan de Dios no había COVID, para que entendamos. No había muerte tampoco, no había hospitales, no había hospital en El Salvador, no había nada de esas cosas. No había farmacias, porque todos íbamos a ser sanos y todos eternos, inmortales. Ese era el plan de Dios. Eso es lo que hoy nos estamos preparando de nuevo para reencontrarnos con esa inmortalidad. Para eso murió Jesucristo, para devolvernos el plan original. Hoy tendríamos que valorar increíblemente esa muerte de Jesús. Lo que nadie puede hacer, se cayó todo el plan original, pero Dios lo levanta a través de aquellos que quieran seguir las enseñanzas de Jesús. El origen de la muerte, el pecado, la rebeldía, la desobediencia, que ahora es peor que nunca. Adán es nada comparado con la rebeldía que nosotros tenemos ahora. La rebeldía, la curiosidad de Eva es nada comparada con lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo. Hay una de vanidades, de rebeldías tremenda y cada uno tenemos que revisarnos en esta hora. El camino de la muerte. ¿Cómo va funcionando? ¿Cómo se llega a la muerte? El libro de los Proverbios nos va a explicar un poquito acerca de esto. Proverbios 11:19. Quien actúa con justicia vivirá. Quien persigue el mal morirá. Clarísimo. ¿Cómo estamos actuando nosotros? Todos los días nos dejamos llevar por el pecado, la debilidad de la tentación, la concupiscencia. ¿O estamos luchando? No quiero ver, no quiero pecar, no quiero hablar, no quiero pensar. Señor, no, perdóname, no quiero caer. O nuestra lucha, bueno, uno es un ser humano, una canita al aire, un traguito por aquí. El texto es claro, quien persigue el mal muere. Y no está hablando de la muerte natural física, muere para siempre. Vivirá eternamente. Claro que todos nos vamos a morir, pero vivirá eternamente, morirá eternamente. La elección es nuestra. El texto es claro, quien actúa con justicia, ¿y qué justicia? De acuerdo a la palabra. ¿Estamos viviendo, actuando de acuerdo a la palabra, todo lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, de acuerdo a la Biblia? ¿Sí o no? La respuesta es nuestra. Volvemos a Job. El enigma de la muerte de los justos. ¿Qué tema tan tremendo? Job nos va a plantear esa enorme pregunta. Job, el libro de Job 9:22. Pero es lo mismo, de verdad, destruye igual al inocente y al culpable. Job se plantea, soy inocente, ni yo mismo lo sé. Desprecio mi vida, de todas maneras me voy a morir. Job está en una crisis existencial tremenda. No hay qué hacer, dice. ¿Soy inocente o soy culpable? No lo sé, de todas maneras me voy a morir. Y no sabe lo que viene después. Es lo mismo, de verdad, dice. Se quiere convencer él y convencer a los demás. Destruye igual al inocente y al culpable. Y eso continúa. La reflexión de Job continúa. Si un azote mata de improviso, se ríe de la angustia del inocente. Deja la tierra en poder del malvado y tapa los ojos de los magistrados. ¿Quién? Sino él lo hace. ¿Quién hace todo esto? Dice Job, Dios.
¿Cómo entender? Job está en una crisis tremenda. Se está planteando lo que nosotros ahora nos planteamos. Porque esto es escrito después del destierro. Y dice, pero ahí iba gente muy buena. ¿Por qué se murieron los hijos del rey si el único que había que haber matado era el rey? ¿Por qué se murieron los niños? ¿Por qué todo el pueblo tuvo que ser desterrado a Babilonia? Se plantean esta cuestión. Pero si no todos éramos malos, ¿por qué todos venimos aquí como esclavos? La gran pregunta y la gran respuesta. La carta a los romanos va a explicar más adelante, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Todo sucede para bien de aquellos que confían en el Señor. Mueren, sí, porque somos libres, pero los que mueren inocentemente tendrán una recompensa. San Benigno, que celebramos ahora, una recompensa enorme. Muere, claro que sí, buenísimo el hombre, muere ayudando a los demás, tiene una recompensa. Porque en el Antiguo Testamento se pensaba que los ricos no morían y que ser rico significaba ser buena gente. Eso desaparece poco a poco. Porque dice, no, los malos son los que se mueren, pero se van a dar cuenta que también los ricos se mueren. Pasamos ahora, eso se llama el sentido de la muerte. Ahora, la liberación de la muerte. Vamos avanzando, se fija la idea. Tengamos claro, Dios salva al hombre de la muerte. En el Salmo 6:5, y qué hermoso, se llama oración de la mañana. ¿Cómo deberíamos orar todas las mañanas nosotros? Interesante. Plegaria en la tribulación. Vuélvete, Yahvé, restablece mi vida. Ponme a salvo por tu misericordia, que después de morir nadie te recuerda. Y en el Sheol, ¿quién te alabará? Qué pregunta, ¿verdad? Ponme a salvo por tu misericordia. El salmista tiene bien claro, yo solo no puedo evitar la muerte. Tú sí. Yo solo no puedo sanarme. Tú sí. Y lo hace no por mérito, sino por misericordia. Qué buena la idea. Tú, Yahvé, ¿hasta cuándo? Vuélvete. Cuando Dios, según el texto bíblico, voltea la mirada para otro lado, es porque no quiere nada con esa persona. Cuando Dios quiere algo con la persona, magnífica, dice, ha puesto su mirada en mí. Se queda viendo a la criatura con admiración. Pero cuando Dios cambia su mirada, esa persona ya no es valiosa para Dios. Pero el salmista le ruega, Señor, no por mis méritos que no tengo, por tu misericordia, voltéame a ver. En esa mirada está sanación, está vida. Interesante. Ponme a salvo por tu misericordia. Porque si me muero, ¿quién te recuerda? Está argumentando. De la manera como él entiende la muerte, allí nadie se acuerda de ti. Ahora yo me estoy acordando de ti. Señor, te conviene que me salves, porque te voy a estar alabando y voy a hablar de ti a otras personas. En el Sheol, ¿quién te alaba? Nadie. Yo quiero alabarte. Es la manera bastante primitiva de entender la muerte, porque allá ya no hay nada que hacer. Va a tardar bastante el pueblo de Israel en alcanzar la idea de la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la gran solución? Conversión para una liberación de la muerte. Volvamos al libro de Ezequiel 3:18. Ezequiel va a decir, cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no le das la alarma, si no le hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta y viva, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Qué tremendo el texto, ¿verdad? Yo no quiero la muerte de nadie, dice el Señor. Quiero que unos a otros se evangelicen. Este tema tenemos que llevarlo al polo norte, polo sur, este, oeste. Y tenemos que luchar para evangelizar cuánta gente hoy se quiere matar, porque ya no le encuentra sentido a la vida y no es la manera correcta. Que necesitan una evangelización.
llevarle la palabra de Dios. No importa la crisis que estés pasando, los santos, Jesucristo mismo, ya lo vamos a ver, entró en una crisis tremenda al momento de saber que va para la cruz. Eso es normal, era hombre y siempre Dios, pero como hombre entró en una crisis. Sí, pero quiso salvar a su pueblo y le habló, evangelizó, hizo milagros, resurrecciones. No quisieron escuchar, pero ya es culpa de ellos. Pero Jesús salvó a los que sí se dejaron. Hoy nos preguntan esta mañana, ¿y tú quieres cambiar? ¿Puede contar con nuestro testimonio de vida, nuestra evangelización ahora? ¿Cuánta gente hoy ya no le encuentra sentido a la vida? Nuestros jóvenes no saben qué hacer, no saben qué carrera estudiar, si se van a casar o no se van a casar, ya no le entienden qué están haciendo aquí. Y los adultos igual. Entonces el punto es, ¿cuál es nuestra actitud? Me encantó. Vi una fotografía de mi mamita, 96 años, está haciendo flores de papel. Y yo pregunto, ¿por qué está haciendo eso? ¿Qué está haciendo? Flores de papel porque quiere estar entretenida. ¡Qué bueno! Ya no puede hacer mucho, ya casi no se levanta, pero las manitas del cerebro lo tiene bueno. Ahí y mandó a mi hermana a comprar papel ahí a Bidú, perdón, que era un comercial, ¿verdad? Mandó a comprar alambre, papel. ¡Qué bueno! Hay una actitud de trabajo, lo que le queda de vida, y con la habilidad que todavía tiene, está haciendo algo que ella sabe hacer toda su vida. A alguien le va a encantar, por ahí va a aparecer un ramo de flores de papel hechos por ella. La actitud de seguir luchando hasta el final. Y ella sabe, con un regalito de flores hecho por sus manitas, pues a alguien le va a agradar. Qué bueno estar luchando hasta el final. Qué bueno. Conversión y liberación. En la conversión me libero de la muerte eterna. Veamos otra idea. Liberación definitiva de la muerte. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 25. Se llama el festín divino. ¿Cómo se llama? Festín divino. Muy bien, escuche. Consumirá a la muerte definitivamente. Enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros. Quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Yahvé ha hablado. Palabra de Dios. El festín divino está anunciando la venida del Señor Jesús. La muerte va a desaparecer. Las lágrimas van a desaparecer. Pensemos, qué hermosura de estar en la Jerusalén celestial. No hay lágrimas, no hay llanto, no hay muerte. Una alegría permanente, un gozo permanente. Nosotros a veces andamos sonriendo y a veces andamos bien serios. ¿Qué te pasa? ¿Qué te interesa? Y en algunas oficinas tienen una plaquita que dice, cuidado, el jefe está enojado. En el cielo no entran los enojados. En el cielo hay un gozo, una alegría permanente. Y no es una alegría externa, la del guasón, no. No es una sonrisa esquematizada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? No es eso. Es la alegría de tener a Dios en su corazón, en su alma. Y estar en comunión con todo. No hay rencor contra nadie. Todos son hermanos, todos son amigos. Puedes voltear a ver para la derecha, para la izquierda. En todos vas a encontrar gente buena. Qué hermoso, ¿verdad? El cielo. En el cielo, los mártires están en el mismo nivel de las vírgenes, con la diferencia que presentan una palmita de la victoria. Pero el mártir ha sido limpiado de todos sus pecados y es un virgen. Apocalipsis. Los 144,000, ahí están. San Benigno, mártir, va a aparecer en el grupo de las vírgenes o de los vírgenes. ¿Por qué? Porque fue limpiado de todos sus pecados. Allá todos están blancos, nítidos, hermosamente bien. Consumirá la muerte, definitivamente. Nadie más vuelve a morir. Y pensamos, ¿y los condenados no vuelven a morir? Se van a tostar por toda una eternidad. En el purgatorio, el problema, las llamas son llamas de amor.
porque todo fue creado por amor y ellos aspiran al amor de Dios. Se están consumiendo de amor. Ya no pueden hacer obra por sí mismos, pero sí pueden aspirar al amor. Ese es su gran deseo. Y por eso Dios ama tanto las almas del purgatorio, porque están deseando amar, deseando amar. Se consumen en la llama del amor. Y cuando llegan allá, se dan cuenta que todo es amor. Y confían en el amor de los que estamos aquí para poder salir de ese lugar de tormento. Liberación definitiva de la muerte. Ahora, hay una muerte que fecunda, una muerte que ayuda a las almas víctimas. Vemos siempre en Isaías, en el 53, 8, es un texto bastante conocido. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Él fue arrancado de la tierra de los vivos. Por la rebeldía de su pueblo ha sido herido. Palabra de Dios. Arrestado, un juicio falso, fue matado, arrebatado. ¿Y por qué? Por la rebeldía de su pueblo. Pero él es consciente, Jesucristo fue consciente, aquí habla del siervo de Yahvé, pero esto definitivamente se aplica a Jesús. Voluntaria, conscientemente fue a pagar por. Entonces la muerte tiene también un sentido vicario. Se puede pagar, hacer la BCD, pagar por el otro. Esto es algo que no se entendía mucho en el Antiguo Testamento. Ya el libro de los Macabeos comienza a hablar de eso, de la resurrección. Pero Jesús claramente habla de pagar por otro, esa muerte valiosa. Y todos los cristianos somos invitados a vivir y a morir como Jesús. Todos. Todo un proceso desde la encarnación, desprendiéndonos de todo. Jesús le dice a Santa Faustina, una mujer que murió muy mal, era un esqueleto prácticamente, en medio de grandes dolores, pero murió llena de paz, porque había ofrecido voluntariamente su vida para salvar a otros. Un alma víctima. Y Jesús le dice con toda claridad, ámame con todas tus fuerzas, con locura. Punto número 1. Y ama al prójimo, ya. Pero humíllate delante de mí, para que puedas parecerte a mí. Olvídate para siempre de ti misma. Esa es humillación. Y recuerda que tú no eres Dios, solo hay un Dios. Qué tremendo mensaje de Jesús. Ámame con locura, ama a tu prójimo, humíllate delante de mí, con los soberbios no tengo nada que hacer. ¿Y en qué consiste esa humillación? Olvídate de ti misma. ¡Qué tremendo! Nosotros queremos ser protagónicos en esta historia. ¿Quiénes somos nosotros? Nada. Si por pura misericordia está este servidor aquí expresando estas ideas. Por pura misericordia. Si nos olvidáramos todos en este momento de cada uno de nosotros, el mundo cambiaría. El Omicron y todo ese montón de cosas feas desaparecería en este momento. Por ahí me encontré con una doctora y me dice, tiene que usar buenas mascarillas porque el Omicron es bien chiquito y en las mascarillas normales ahí se mete. Tiene que ser de la clase tal para que sea un agujero bien cerrado. Mire, lo mejor es que cambiáramos de conducta. Lo mejor es que hoy fuéramos capaces de dar la vida por los demás, en santidad de vida. No como un suicidio, sino en santidad de vida. Eso sería la manera correcta de vivir hoy para morir con Jesucristo. Ha cambiado el esquema. Estamos aquí en el segundo de los Isaías. Está recordando, año 550 a.C., está recordando que ese pueblo de Israel, en vez de ofrecer ese destierro a Babilonia y estarse quejando, debería estar ofreciendo para que el pueblo no vuelva a sufrir eso. Jesús lo hizo. Jesús ofreció su vida por el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no quiso hacer acopio de esa generosidad increíble y se perdió. Pero Él hizo, y de hecho salvó a los que se dejaron, y ahora usted y yo estamos escuchando este hermoso mensaje. E invitándonos, Jesús, a que copiemos su estilo único. Una vida de santidad
anónima, sencilla, dulce, tierna, amorosa, sacrificada, en favor de los demás. Olvídate de ti misma y piensa solamente en Dios y en los demás. Se encuentra con Santa Catalina de Siena. Es un hermoso momento. Santa Catalina de Siena, la doctora: quiero que te olvides de ti misma para que yo me acuerde de todo de ti. Quiero que te ocupes de mis necesidades y yo me voy a ocupar de las tuyas. Hagamos un trato. Qué hermoso ese detalle. Un contrato entre Dios Creador, Dios Salvador y Santa Catalina. Quiero que te ocupes de todo lo que yo necesito y yo me preocuparé de todo lo que tú necesitas. Una gran santa, una gran doctora de la iglesia, hasta dar la vida por los demás. Hoy quiere decir hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Te lo dice a ti, te lo dice a la hermana, al hermano, me lo dice a mí. Quiero que se preocupen no de la vida o de la muerte, preocúpense de las necesidades de los demás. Y yo me preocuparé de ustedes. No se preocupen de la muerte, pero no como Epicúreo, no. Preocúpense de los demás, de mi evangelio, y yo me preocuparé de todas sus necesidades y nunca les va a faltar nada. Es más, lo voy a estar esperando al final de la jornada. ¿Por qué no hacemos el trato ahora? Lo hizo con Santa Catalina, hoy lo quiere hacer contigo y conmigo. Hemos terminado la tercera sección, liberación de la muerte. Esto último era un sacrificio expiatorio ofrecido por los pecados de los demás. Entremos ahora en el Nuevo Testamento, el reino de la muerte. La primera carta a los Corintios 15:21 nos va a explicar, nos va a recordar esto, precisamente, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Es un texto muy conocido. Por el pecado de un solo hombre entró la muerte, pero hay uno que ha pagado para que esa muerte desaparezca. Entró por un hombre y por otro hombre la muerte va a desaparecer. Y aquellos que estemos con él vamos a gozar de la vida eterna. No tiene comparación la vida eterna con esto, eso sí es claro. Los que ya vieron a Jesús y a María, Santa Bernardita la acabamos de celebrar. Yo para qué quiero dinero, dice Bernardita, le ofrecieron 1 millón. Yo para qué quiero marido guapo, le ofrecieron un bichazo, era. Yo para qué quiero esas cosas, dice, lo que quiero es morirme, oiga, morirme para volver a ver a Jesús y a María. No por decepción, la niña más pobre de Francia. Sí, pero no era por decepción, ni económica, ni amorosa. Era porque ha visto la gran belleza de María. Le preguntan a María Valtorta, ¿cómo era Jesús? No hay palabra. ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo quiere que se lo explique con palabras humanas? Me quedaría muy corta. Y Jesús le dice a Santa Faustina, habla en todos los idiomas de la tierra y nunca dirás cómo es el cielo y la misericordia de Dios. Aquello supera todo, con todas las cabezas del mundo que quisiéramos unirlas, todos los genios del mundo. Nunca llegaríamos a decir cómo es allá arriba, lo que nos está esperando. Ahora, el problema comenzó allá, pero Dios, Jesucristo, ha dado la vuelta a la historia para ti y para mí. La humanidad bajo el imperio de la muerte. Pero esa es nuestra decisión. Romanos 7:7 nos va a recordar eso. Romanos 7:7, en un texto muy conocido. La función de la ley en el pasado. ¿Qué decir entonces? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Sin embargo, yo no conocí el pecado sino por la ley. De suerte que yo hubiera ignorado la concupiscencia si la ley no dijera, no te des a la concupiscencia. Palabra de Dios. Esto es bien interesante. La concupiscencia es aliada de la muerte. Expliquemos un poco. San Pablo dice, yo no hubiera pecado si la ley no me hubiera enseñado la concupiscencia. ¿La ley enseñó mal ese detalle? No, la formación como se la dieron a San Pablo.
Por ejemplo, un hombre o una mujer, hemos escuchado varias veces, decía una señora, yo nunca había pensado en quemarle la pata a mi marido, pero él insistía tanto, ¿verdad que te gusta el vecino? ¿Verdad que te gusta el otro? ¿Verdad que te gusta? Un día pensé, bueno, voy a platicar con el hombre y a ver cómo es. Y terminé cayendo en el pecado. Toma Coca-Cola, y todos salieron de la sala de cine a tomar Coca-Cola. El ser humano funciona de esa manera. Entonces, cuando hablaron de concupiscencia y hablaron de una manera tan hermosa, deleitosa del pecado, la persona, ¿por qué existe la pornografía? Te presentan eso a cada rato, te bombardean en el celular, una mujer desnuda, un hombre, etcétera, etcétera, y terminas haciendo esa cuestión. Y los chicos se masturban, los adultos, etcétera, y terminan adulterio, fornicación, tanto bombardeo. El problema es explicar mal la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Lo recordamos, la inclinación al pecado. Estamos haciendo una plática así de cosa medio fea, de cosas de sexo, vamos a terminar haciendo eso. Tenemos que ser muy cuidadosos cómo manejamos esos conceptos. Estamos hablando de depresión, tristeza, vamos a terminar deprimidos, ahorcándonos. Es peligroso no saber plantear bien las ideas. Cuando hablaron de la concupiscencia, ¿y eso qué es? La inclinación al pecado, explícame eso. Pues mira, uno se queda viendo una chica que usa licra, usa mini tanga, mini short, mini blusa, y además, cuando empiezas a describirla, te comienzas a ilusionar y vas a estar haciendo después tonterías. Hay que saber plantear. Jesús le dice a Santa Faustina, no me hables tanto de ciertas personas. No quiero que te emociones con ellos ni con ellas. Ya los conozco, yo sé quiénes son. No me hables tanto. Te estás emocionando tanto. Ya. Le tuvo que llamar la atención porque ya Faustina, siendo una gran santa, empezaba a emocionarse de una persona y otra persona. Momento, no me hables con tanto entusiasmo, yo los conozco. Además, nos podemos equivocar. ¿Qué pasa en la mayoría de matrimonios? Entonces, el problema de la concupiscencia fue mal planteado por los dirigentes de su tiempo. Miren la concupiscencia, la inclinación que tenemos, y empezaron, a ver, hablemos, díganos más de eso, cuéntenos más de eso. Y comenzaron a hablar de una manera descarnada, descolorida, apetecible, y terminaron haciendo lo que no tenían que haber hecho. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ser capaz de decirle, no, no quiero ver eso, no quiero escuchar eso, no me invites a eso, no quiero ir. Ser capaz de decir no al pecado. Porque es un aliado de la muerte, la concupiscencia. Ahora pasamos a otra sección, ese es el reino de la muerte. Ahora el duelo entre Cristo y la muerte. Qué hermoso esta sección. La carta a los Hebreos tiene un texto bastante conocido. En el capítulo 5:7, el cual, está hablando de Jesús, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal, ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Palabra de Dios, ¿cómo lo entendemos? Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal, allá en el cielo hay dos personas que tienen cuerpo como nosotros. ¿Sabe quiénes son? Jesús y María. Y los demás son espíritus puros. Dios el Padre es un espíritu puro, el Espíritu Santo es un espíritu puro, los ángeles son espíritus puros. Aparte de los que estuvieron aquí abajo con nosotros. Pero arriba, en la cúspide, solo Jesús y María. Y qué hermoso. María, con su carnalidad, pero ya glorificada, claro, puede expresar el amor que ella tiene dentro hacia el Padre. Los que han tenido esa gracia, ver cómo ve María al Padre eterno. Con qué amor, con qué pureza. Cómo ve a Jesucristo y cómo ve al Espíritu Santo. Soy tu esposa mística para siempre. ¡Qué preciosidad! Con un amor que supera todos los amores que usted pudo haber conocido en la tierra. Con una pureza de amor, una intensidad y una fidelidad que casi no conocemos aquí abajo. Jesucristo, dice el texto, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas. ¿De qué está hablando? Jesús tronó, humanamente hablando. Cuando se aproxima el momento de la cruz como hombre, sabe que va a ser lo más espantoso. Cuando uno oye las narraciones de la pasión de Jesús
que brincaban en su cuerpo, lo arrastraban, le arrancaban los pelos de la barba, es increíble. Y sabemos que Jesús era rubio, porque María Santísima era rubia también. Y le arrancaban sus pelos rubios. Y se paraban encima, dice Luisa Picarreta, lo van a matar, lo van a deshacer. Jesús sabe anticipadamente todo eso. No lo agarraron de sorpresa. Sabe todo eso. En Getsemaní él sintió las espinas clavadas en todo su cuerpo antes de, y algo más. Dice, lo que está viendo por fuera es poco comparado con lo que está pasando por dentro. ¿Y por qué lo hace? Por amor. ¿Y para qué lo hace? Para liberarnos del pecado, de la muerte. Está sufriendo como hombre, está agonizando. Está sudando sangre, se le rompieron los vasitos. Tanto en los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, como también en San Juan. Qué desesperado estoy, dice, pero tengo que morir. Si no muero, no va a haber fruto. Tengo que morir. Fue escuchado. Podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado, no murió. Resucitó. Ese es el texto. Y fue escuchado por una actitud reverente. ¿Cómo tenemos que enfrentar la muerte? Con actitud de respeto a Dios. Señor, voy a morir porque tú así lo quieres. Es hermoso, dice Jesús en las horas de la pasión. Por mí yo ya hubiera entregado mi vida, pero el Padre quiere que siga sufriendo, porque hay todavía que salvar a otros. ¿Qué esfuerzo, qué lucha, qué combate? Jesús combatiendo contra la muerte. La muerte quiere derrotarlo físicamente, el dolor es inmenso, desgarrado. Hay una frase tremenda, dice, todos los huesos estaban descoyuntados. ¿Cómo explicamos eso? El brazo, la pierna, todo dislocado. ¿Cómo pudo aguantar en una cruz eso? Y sin embargo tenía que seguir hasta la última gota de su sangre. Hay un momento cuando dice el texto, parecía un cordero desollado. ¿Qué significa un cordero desollado? A piel viva, todo hecho pedazos. Mamita María dice, si no fueras mi hijo, no te podría reconocer. Estás tan desfigurado para que una persona, golpes, arrastrado, patada, trompón, latigazo, una cosa interminable. Él lo sabía. Pero le pidió al Padre, no permita que me quede en esto. Soy tu hijo. Lo he hecho para salvar al mundo. Y fue escuchado. Y venció. El gran momento de Jesús, el momento de mayor gloria en la cruz, cuando salvó al mundo y triunfó de la muerte, la derrotó. La muerte ya no existe más para aquellos que no quieren. Aquellos que quieren salvar su vida eternamente, Jesús ya pagó por ellos. Por ti, por mí y por todos. Acepta la voluntad del Padre. Fue un momento dramático. San Marcos en 14:36, y fíjense un detalle, había una gran ternura de Jesús. Papito, está en la crisis más grande de su vida y no pierde la ternura. Nosotros con qué facilidad perdemos la ternura. Sonreímos si nos sonríen, pero nos tratan mal, contestamos mal. Un cristiano de vida eterna nunca hace eso. Logra dominar su temperamento, especialmente en los momentos difíciles. El buen soldado se demuestra en el campo de batalla. 14:36 decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La gran actitud del cristiano, Señor, no soporto esto, pero si tú quieres que lo siga soportando, aquí estoy. Santa Faustina, soy una espada en las manos de Jesús y no me voy a envainar hasta que Él no lo ordene. Es más, si tú quieres que sufra hasta que tú regreses en tu venida triunfal, aquí te voy a estar esperando. Qué tremendo. Y estaba deshecha, apestaba, tenía órganos deshechos. Se sentía un mal olor cuando se acercaban donde ella. Y San Pío, y Don Bosco, y etcétera, San Francisco Javier, qué muertes más dolorosas, Santa Gema Galgani. Uno dice, pero ¿cómo pudieron aguantar tanto? Santa Eulalia, la niña de 12 años, la quemaron y el pelito se le incendió todo y murió asfixiada por el mismo pelo, el humo del pelo incendiado, una cosa tremenda. Una niña de 12 años. ¿Cómo pudieron? ¿De dónde estaba? Enfrentaron, sabía que era pena de muerte.
la niña de Mérida o Barcelona, de las más famosas en España, ¿cómo pudieron a esa edad correr, ir a enfrentarse con el gobernador de turno y decirle, eso que están haciendo no es correcto? ¿Por qué no nos permiten celebrar nuestro culto y quieren que celebremos a dioses inventados? Una niña de 12 años sabía que iba a morir. Los papás intentaron que no hiciera eso. La niña se escapó y fue a decir, no, eso no pueden hacerlo. ¿Cómo enfrentaron la muerte? ¿Con qué valentía? Una niña de 12 años. Y nosotros, mire hermano, rece que me dé un añito más de vida porque yo pues sí, todavía no me quiero ir. Y vas a la misa, y vas a la parroquia, y vas al rosario, haces la vigilia de las 9 de la noche, etcétera, etcétera. Claro que es normal, pero al final que se haga tu voluntad. Si tú me quieres hecho pedazos, Señor, aquí estoy. Me quieres con cáncer, con llagas, lo que tú quieras, Señor, si es tu voluntad, aquí estoy. Te lo ofrezco por mis pecados y los pecados del mundo. Ese es cómo enfrentar la muerte. Y Jesús no es un Dios que le encanta el sufrimiento. A Faustino le dice, te voy llevando etapa por etapa. ¿Quieres llegar hasta aquí? No hay ningún problema. ¿Quieres avanzar? Es tu decisión. Avancemos. No le dijo de un solo, vas a sufrir, me encanta. No. A Santa Bernardita de Lourdes, hija, no te prometo hacerte feliz, dichosa aquí en la tierra. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Vas a sufrir? Es decisión tuya si quieres aceptar. Pero una gran santa en el cielo. Amén, dijo la niña. Siempre fue asmática. Eran palanganadas de sangre. Se quedaba en la puerta del balcón y le decían, te vamos a traer agua de Lourdes. Esa no sirve para mí, esa es para ustedes. Solo ayúdenme a que tenga la fuerza de poder vivir alabando a Dios hasta el final. ¡Qué preciosidad los 35 años! La niña más ignorante de Lourdes, la niña más alma víctima de Lourdes. Hoy se necesitan almas víctimas en Santa Tecla, en San Vicente, en El Ovasco, en Opico, en Quesaltepeque, en Lourdes, en Santana, Huayúa, Sonsonate. Porque hablar de Dios lo puede hacer hasta el demonio. Pero ser Cristo solamente es para valientes, hombres y mujeres valientes. Y ahora Dios nos quiere dar esa gracia. Cristo muere por nosotros, clarísimo. Eso está en el Evangelio de San Juan, un texto muy conocido, 12:24. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Ya le hemos analizado este texto. Fijémonos, es solemne, en verdad. Grano de trigo, aquí dijera grano de frijol o grano de maíz. Primero, humíllate, cae en tierra. Dobla la rodilla, tu corazón delante de mí, cae en tierra. Muere. Ya no me preocupo de mi vida. Ya no estoy pensando en mí. Muere a tu ego. Si no es, va a ser un suicidio nada más. Muere a tu ego, muere a tu yo. Ya no pienses en ti. Muere. Si no es así, te vas a quedar solito por ahí. Solo, sin Dios y sin nada. Pero si mueres a tu ego, vas a dar mucho fruto. El truco está en morir al ego. Descubre, dice Jesús a Faustina, descubre que tú no eres nada. Faustina dice, soy un abismo de miseria. ¿Y eso qué era Santa Faustina? ¿Un abismo de qué? De miseria. Y usted y yo, abismo de miserias. Lo que pasa es que nos sentimos bien creíditos, ¿verdad? Bien hermosos, bien guapos, bien elegantes. Somos un abismo de miseria. Y hasta que no lo reconozcamos, no podemos ser almas víctimas, cristianos de verdad. Cristo triunfa de la muerte, la gran noticia. San Mateo 9:18. ¿Cómo muestra él que va a vencer a la muerte? Cuando está resucitando muerto. Ya estaba anunciando su propia victoria. Así les estaba hablando cuando se acercó un magistrado y se postraba ante él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Y Jesús dijo, ahorita lo hacemos. Está demostrando que él puede vencer la muerte. ¿Por qué no lo entendieron los magistrados de su tiempo?
¿Por qué no lo entendemos ahora? Él puede vencer la muerte. La muerte es nada para Él. Pon tu mano, cómo no, la mano y con solo la palabra y ¡pum! La muerte es nada. ¿Por qué tenemos que entrar en pánico al momento de la muerte? Ezequías, ¿por qué? Entonces no cree, claro, Ezequías no conocía a Jesucristo. Estamos hablando de muchos años atrás de Jesús. Pero nosotros, tronando porque nos vamos a morir. Aquel médico le dijo a aquella anciana, usted tiene una enfermedad para la cual yo no tengo cura. ¿Qué tengo, doctor? Usted tiene viejitis y se va a morir luego. No, por favor, doctor, no me hable de esas cosas, no. Increíble. Y vas a misa todos los días y rezas el rosario y haces vigilia. Entonces no confías en el Señor. Él está demostrando, tengo poder. Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, y Pedro con Tabita, y San Pablo con Eutico, y Don Bosco con Carlos, aquel chico, etc. San Martín de Porres revitando a una mula, etc. En el nombre de Jesús hay vida eterna. Cristo triunfa de la muerte. Ya lo venía anunciando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Morir en Cristo. Vivir en Cristo para morir en Cristo. Romanos 5:14 nos lo va a explicar. Romanos 5:14. Con todo, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí está la palabra. Había una figura. Aquello nada más era un anticipo. Hermoso, sí, pero anticipo. Cuando Jesús está en la transfiguración, ¿por qué aparecen Moisés y Elías a un lado y el otro lado? Porque ellos no son el centro, es Jesucristo. Jesús está en el centro. Ellos son el gran apoyo, los símbolos, los antecesores de Jesús. Pero el centro totalmente es Jesucristo. Y hablan de su muerte, con el cual va a dar vida a la humanidad. Hermoso. El cual es figura del que había de venir. Moisés es una figura, muy buen, gran líder, tremendo líder. Sí, pero es una figura. La gran realización es Jesucristo. Y Él quiere que usted y yo seamos Cristo vivos ahora. Cristo es el nuevo Adán. Tenemos que pasar de la muerte a la vida. Cada uno de nosotros está llevando una vida de muerte. No quiere decir en esta jornada, quiero que empiecen a vivir una vida eterna. Colosenses 21:13. Y a ustedes que estaban muertos en sus delitos y en su carne incircuncisa, lo vivificó juntamente con él y nos perdonó de todos nuestros delitos. ¿Para qué seguir anclados en el pasado? Incircunciso, está hablando a los paganos. A los paganos. Estamos muertos, dice el texto, en sus delitos y en su carne. Sí, pero Él ha pagado por todos. Los vivificó juntamente con Él. Los unió a Él. A los judíos que quisieron escuchar y a los paganos. A todos. No ha hecho ninguna excepción. Un cristiano auténtico nunca hace acepción de personas. Para Él todos son hijos de Dios. Si queremos estar en la vida eterna, no puedes hacer diferencia de persona. Es más, aquellos que más mal te caen son los que más tienen que ser amados por ti. Jesucristo en la cruz, ¿qué hizo? Pidió perdón por sus asesinos y los excusó. Padre, perdónalo porque no saben. Y se llevó al cielo a aquel ladrón que estaba ahí. En ese ladrón podemos estar nosotros, en el bueno o en el mal ladrón, junto con él, y nos perdonó de todo nuestro delito. Ha pagado de una manera increíble. Si seguimos pecando, ya es culpa nuestra. Y no entramos, en nuestra decisión. Pero hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Oiga, terminemos con la idea concreta. Tenemos que dar muerte al pecado todos los días. Hoy es domingo. Démosle muerte al pecado. Romanos 8:13 nos lo va a explicar. Romanos 8:13.
Si viven según la carne, morirán. Pero si con el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Querido Dios, hoy es el gran día. Queremos dar muerte a los 7 pecados capitales y ese montón de cosas feas. Queremos vivir los 30 puntos del Ministerio Cristo María, nuestro devocionario. Queremos comenzar la mejor etapa. Ya no más pecados, como decía Santa Catalina de Siena, no más pecados. Aquí se acabaron. Y si vamos a pecar, vamos a llorar muchísimo, aún por el pecado más pequeño. Santa Margarita María Lacoque, no te permito ni el pecado más pequeño. Me lo dice a mí ahora, te lo dice a ti. ¿Vamos a morir? Sí, humanamente hablando, pero estaremos para siempre con Él, en la gloria. Pero ni el pecado más pequeño. ¿Fallaste esta mañana? Fuiste a misa y fallaste, te levantaste mal esta mañana, pero podemos ser perdonados. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Es el momento. Apocalipsis. Frente a la muerte corporal. Apocalipsis 14:13. ¿Cuál es la gran idea? Luego oí una voz que decía desde el cielo: escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor, desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Palabra de Dios. ¿Qué obras nos van a acompañar a nosotros? Qué bueno que hay un sindicato de pobres esperándonos allá en el cielo. Ahí vienen los de Cristo María, ahí viene Susana, ahí viene la fulana, la Marita, la Antonia, la Juana, ahí viene Toño, Pedro, Juan, ahí vienen todos. Mirá los de Cristo María. Los que hicieron tantas obras de misericordia y nunca nadie se enteró. Mirá los que perdonaron a todos los que se llevaban bien con todos los que fueron testimonio. Mirá, ahí están los que todos los días andaban evangelizando de casa en casa, de pueblo en pueblo. Aquellos que siempre dieron buen testimonio, los que lograron cambiar de vida a tiempo. Ahí vienen. Los que fueron compasivos, dulces, tiernos, amorosos con todos. Que descansen de sus fatigas. Las fatigas son aquí, allá estamos descansando. Santa Teresa de Calcuta le decían: Santa Teresa, pare, ya trabajó bastante. No, aquí me tengo que acabar. Allá voy a descansar. Aquí me tengo que acabar. Tú lo tienes que pensar también ahora. Aquí venimos a acabarnos. A veces no dan ganas ni de levantarse en la mañana. Tenemos que acabarnos. Para eso estamos aquí. Él sabe cuándo ya no podremos más. El santo cura de Ars, 77 años, decía, se quedaba sentado, dormido. Cuando llegaba a tocar una puerta de visita, lo encontraban ahí en la puerta, sentado, dormido. Y le preguntaban: padre, ¿qué le pasó? Es que este burro ya no quiere caminar, decía. Se quedaba sentado en el confesionario, dormido. Oían el golpe, ¡pum! El padre se durmió. Vamos, el padre está dormido. Al rato despertaba. El que sigue, impresionante, 16 horas en el confesionario. Este burro ya no quiere caminar, no importa, hay que seguir hasta el final. Santa Faustina está sudando de los dolores. ¿Quiere que le traigamos una inyección para calmar? Sí, por favor. Llegan con la inyección y dice: no, el Señor Jesús no bebió el vinagre. Déjeme morir como mi Señor Jesús, en medio de grandes dolores. No por masoquismo, no. Ofreciéndole a Jesús esos dolores. Tírenme al suelo, decía San Francisco de Asís. ¿Cómo es que yo voy a morir en una cama y él murió en una cruz? No, no funciona. Tírenme al suelo. Y además póngame un pie en el pecho. Pero porque, por obediencia. Francisco, soberbio, te has creído demasiado. Según vos, ya te ganaste el cielo. Eres un gran soberbio. Dígamelo. Qué tremendo. Nosotros nos dicen eso y salimos, nos levantamos de la tumba. Miren qué hermosos los santos. Reconocen que le falta mucho. Eso los grandotes era. Si morimos en Cristo es una liberación. Filipenses 1:21, la frase de San Pablo: pues para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. ¡Qué frase más hermosa! La vida tiene que ser Cristo. A partir de ahora tu vida no es la chica, el chico, el carro, la casa. Tu vida tiene que ser imitar a Cristo. Mi vida tiene que ser imitar a Cristo, gozar, disfrutar de Cristo. Y si muero, es todavía una ganancia. San Pablo va a continuar.
Me gustaría quedarme aquí evangelizándolo, pero el cielo me llama y aquello es mucho mejor que esto. Porque Pablo ya lo vio en la carta a los Corintios, dice, vio lo que ningún ojo ha visto, escuchó lo que ningún oído ha escuchado, lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Aman, amor. La palabra clave es el amor. Tiene preparado un regalo increíble. ¿Para quiénes? Para los que lo amen y amen a sus hermanos. Para mí, la vida es Cristo. Ya no le encuentra sentido a nada. Y era un hombre rico. Hablaba 3 idiomas. Hijo de papi y mami. Todo eso es basura, dice San Pablo. ¿Cuándo llegaremos a ese nivel? Entonces dice, para mí, morirme es una ganancia, no es ninguna tristeza. Recordamos en esta hora a San Juan 23. Está agonizando en el Vaticano, cáncer en la garganta, 79 años. Están llorando todas las religiosas, una cosa normal. Y él, que era el papa de la alegría, el papa de la sonrisa, el papa bueno, dice, momento, ¿quién está llorando aquí? Nosotras, santidad. ¿Y por qué lloran? Dice, papa, ¿por qué lloran? Porque usted se nos va. Momento. Me he preparado toda la vida con alegría, con gozo para este momento y ustedes me lo quieren arruinar. No se los permito. No quiero que nadie llore en mi funeral. Que se alegren si voy a lo mejor. Y todos los santos han entendido eso. Qué hermoso. San Francisco dice, la muerte solo es nada más el umbral, una puerta que se abre para estar. Y le dice, hermana muerte, cuánto te agradezco que vengas por mí porque me vas a llevar por aquel que he estado suspirando toda mi vida. ¿Nosotros por quién suspiramos? Padre eterno, te damos las gracias al finalizar este encuentro contigo y que la gloria sea para ti. Danos la gracia, Dios eterno, bendito seas, alabado seas. Señor Dios, queremos vivir como tú, Señor Jesús, para morir como tú y estar para siempre contigo. Señor, como decía Santa Rosa de Lima, ¿cuándo me vas a llevar? O como Santa Teresa de Ávila, esta vida es un destierro. Señor, queremos estar contigo para siempre, pero desde ahora queremos vivir con la mirada puesta en ti, rechazando todo tipo de pecado. Danos esa fuerza, esa gracia para decirle no al pecado en todas sus formas, para decir sí a tu santidad, a tu pureza. O como dicen los dolores de María, unidos a los corazones de Jesús y María por siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El cielo nos espera. ¿Lo vamos a dejar esperando? Hasta la próxima, si el Señor lo permite.